Buenos días, buenos días. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto más importante de la programación orientada a objetos. Eh, pero antes de ver que es, repito, el concepto más importante, quiero hacer rápidamente una recopilación. Hasta este momento, los conceptos de los cuales hemos hablado es el de objeto, ¿va? Hablamos de objeto en términos generales, como el diccionario. También hablamos del objeto computacional, ¿va? A partir de ese objeto, aglutinamos, juntamos y formamos clases, ¿va? Y entonces hablamos, pues, no sé, de la clase punto, de la clase rectángulo, de la clase terreno. Eh, ahorita en la tarea, yo espero que hayan ya entendido cuál era la clase o cómo debe de llamarse la clase. Y ha sido eso, una clase, ¿va? Hemos visto en todo este tiempo que hemos trabajado en el curso, hemos trabajado con una clase, ¿ok? Y de esa clase lo que nos interesa es que hemos abordado ciertas características, ¿verdad? Como por ejemplo, el constructor. ¿Ah? Esta función, ¿verdad?, que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto. Entonces, la función constructor es muy importante. Y basado en el constructor, también vimos sobrecarga, ¿verdad? Sobrecarga de constructores. Realmente puede haber sobrecarga de cualquier función, pero hasta este momento nos abocamos a hablar sobre carga de constructores. Y después de sobrecarga, pues ya no sé qué vimos. Déjenme ver mi lista. Sobrecarga. ¿Vimos encapsulado? Y luego vimos, tienes razón, el encapsulado. Eso fue básicamente lo último que vimos. Encapsulado. Muy bien. ¿Ok? Esto, constructor, sobrecarga y encapsulado, lo trabajamos sobre una clase, ¿verdad? Esto es, identificamos una clase, desarrollamos una clase y hemos visto características de las clases, ¿verdad? Y entonces trabajamos el constructor, la sobrecarga y el encapsulado. Y hasta ahí vamos, ¿va? ¿Ok? Ahora, simplemente para rematar esto de que hemos trabajado con una sola clase. Sí, quien tenga problemas de su tarea lo vemos en la siguiente sesión de asesoría, ¿no? A las 11. Bien, entonces, primero, déjenme hacer un comentario acerca de la planificación de este curso. Hemos hablado ahorita de una sola clase, ¿ok? Es más, para rematar, por favor, díganme cómo se debe de llamar la clase de la tarea. Escríbanmelo ahí en el chat.
¿cómo debe de llamarse la clase de la tarea? No. Asistente, no. Jorge Luis, así es. La clase se debe de llamar persona. ¿Ok? Ariel, así es, persona. De hecho, Jesús Miguel Centeno, ya que usaste la palabra asistente, ¿cómo asistente, quién sería? Si la clase es persona, asistente, ¿quién sería? ¿Dónde utilizaríamos asistente? ¿Dónde Sería un objeto, ¿no, profe? No. Sería un objeto. Bueno, sí, tienes razón, sí, tienes razón. El objeto, a lo que yo quería llegar era que ¿vas a usar arreglos o no vas a usar arreglos? Sí, ¿va? Pero entonces, ¿cómo se va a llamar el arreglo? Asistentes. Asistente, ¿va? Sí, sí, o asistentes. ¿Sí queda claro? Entonces, la clase se debe de llamar persona, porque estamos hablando de personas. Ahora, ya en la funcionalidad del programa, ¿cómo se debe llamar el arreglo? Pues asistentes. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda de eso? No, profe, de mi parte no. ¿Alguien tiene duda acerca de... Profe, ¿Sí? la Elías, clase también. no te escucho bien, Elías. ¿Repites? O en el chat, Elías. Ok, bueno, mientras se conecta Elías nuevamente, sí queda claro. Entonces, ¿cómo hemos avanzado en el curso? Hablamos de los conceptos básicos, ¿verdad? Que son objeto, obviamente, y clase. Y a partir de ahí hemos hablado sobre características de una clase, ¿verdad? ¿Ok? Lo que quiero dejar claro es que en las próximas semanas vamos a hablar ahora ya de varias clases. Y obviamente esas clases, ok, Elias, no, no, Elías, no le puedes poner estudiante, porque la redacción te va diciendo, o espero que haya quedado claro, qué es lo que está manejando. ¿Ok? Elías, entonces por eso la clase debe de llamarse persona, porque está hablando de personas. Y luego habla de inscripciones, ¿va? De registros al evento, y entonces ahí son los asistentes al evento. ¿Ok? Bien, entonces, decía yo, en este momento, vamos a empezar a hablar ya de dos o más clases, ¿ok? Y cada clase tiene las características que ya hablamos. Entonces, por ejemplo, hay el encapsulado, los constructores deben de ser parte básica de tus clases, ¿ok? A ver, si mal no recuerdo, déjenme ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Déjenme ver cómo puse la tarea.
si especifiqué que debe de ir encapsulada la clase. En el título lo dice, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ahí en las características dice debe de encapsularse la clase. ¿Va? ¿Ok? Bien. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya hablamos de clase como una sola, ¿va? Ahora vamos a hablar de varias clases. De ahora en adelante, nuestro curso, pues obviamente los programas que vamos a hacer no se construyen con una sola clase, se construyen con varias clases. Y a partir de hoy vamos a hablar de ejemplos de programas, de tareas, donde van varias clases. ¿Ok? Entonces, primero, ese detalle hay que dejarlo muy claro. Vamos a hablar ahora, de ahora en adelante, de varias clases. Pero también necesito dejar muy claro que no hemos terminado de ver todas las características de las clases. ¿Ok? Voy a pasarme unas 2 semanas y luego voy a regresarme otra vez a ir como viendo clases especiales, clases con características específicas, ¿ok? Entonces, hasta este punto hay que tener claro que llevamos la primer parte de los conceptos de clases y en las próximas semanas vamos a puntualizar, ¿verdad?, algunos y dar algunos ejemplos de clases especiales que existen y que conviene irlas conociendo. Ok. Ya después de esos dos comentarios, ¿va? Uno es que vamos a empezar a trabajar con varias clases y el otro es que más adelante vamos a hablar de repente de clases muy específicas. ¿Ok? Bien. Entonces, el concepto de hoy se llama herencia. Le podemos decir que es una propiedad o es una característica en la programación orientada a objetos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre la herencia de clases, donde mínimo necesitamos 2 clases, y cómo se declara la herencia y cómo se usa la herencia, ¿ok? Bien, entonces, luego empecé. Pero vamos a hablar de este concepto de herencia en general primero. Primero, o sea, imagínate tú eres un objeto, ¿ok? En eso ya lo habíamos visto el primer día que platicamos sobre objetos. Tú eres un objeto. Pero ahí en tu casa hay otro objeto, que es tu papá o tu mamá, ¿verdad? Ese es otro objeto. Tú, como objeto, eres miembro de una clase, ¿verdad? La clase le podríamos llamar hijo o hija, la clase hija. Tú eres un objeto de esa clase. Y tu papá o tu mamá, ¿verdad?, es un objeto también. Voy a hablar de tu papá, ¿sale? Entonces, tu papá es un objeto. Y entonces existe una relación entre ustedes dos, ¿ok? Hay muchos tipos de relaciones, ¿va? Tenemos relaciones de amistad, tenemos relaciones de afecto, pero esta relación a la que me quiero referir es una relación de herencia. Tú eres hijo de tu papá, ¿sale? Entonces hay una relación de herencia.
¿Y qué ganaste tú con esta herencia? Pues ganaste en el sentido, no sé, de física, ¿no? Pues ganaste que tienes los ojos de tu papá, o la nariz de tu papá, o el cuerpo de tu papá. Entonces, recibiste una herencia, ¿ah? Esta relación, dado que tú eres hijo de, estás relacionado con él, ¿va? Pues tú recibiste esta herencia genética, ¿va? Igual podríamos hacer el ejemplo con dinero, pero se oye medio feo, ¿no? De que vas a recibir la herencia de tu papá, ¿no? Pongámoslo en términos genéticos. Entonces, tú tienes esta ganancia, ¿va? Que te dio tu papá. Entonces, esta relación de objeto papá a objeto hijo la podemos caracterizar también en la programación orientada a objetos. Y repito, es la característica más importante. Después del concepto de clase, la herencia es el concepto más importante y que le da todo el potencial a la programación. ¿Ok? Entonces, resulta que, bueno, tu papá es un objeto de una clase. A esa clase, obviamente, le vamos a llamar clase padre. Tú eres un objeto de otra clase, ¿verdad? Hay una jerarquía. Verlo como un árbol genealógico, ¿verdad? Sí, o sea, imagínate el árbol genealógico, tu papá está arriba de ti y tu abuelito está arriba de tu papá, ¿verdad? Entonces hay ahí una relación jerárquica, niveles, y le llamamos herencia, ¿verdad? Tu papá heredó de tu abuelito, ahora tú estás heredando de tu papá y tus hijos van a heredar de ti, ¿ok? Y entonces imagínate todo ese árbol. Esta herencia es importante por la ganancia que tiene la clase hija, ¿va? Entonces, ya hablamos entonces de dos clases, la clase padre y la clase hija, ¿vale? Normalmente no les decimos clase hijo, ¿va? Le decimos clase hija en el sentido de que es una clase. Al objeto sí le llamamos hijo, ¿ok? Por ser el objeto. Cuestión de ahí vocabulario que se usa, ¿vale? Entonces, herencia es el concepto importante. Bien, ahora vamos a hablar en términos de programación orientada a objetos. La herencia es una propiedad, parte de la programación orientada a objetos, es una de las propiedades que tienes. Y lo que caracteriza o lo que identifica es una relación. Esta relación, ¿va? Es esta flecha negra que estás viendo ahí. ¿Sí se ve la presentación? Ahí, déjenme, es que achiquen y dice. Sí, profe. Ahí. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, es una relación entre dos clases. Ahora, vamos a tener una clase padre y una clase hija, ¿ok? Entonces, esta herencia, igual que con la analogía que te dije acerca de tu papá y tú, pues define una relación de niveles, jerarquía o jerárquica, le podemos decir, ¿verdad? En donde hay dos clases en base a niveles. Ahorita hablamos sobre esos niveles de abstracción. O sea, son los mismos entre tu papá y tú, ¿ah? A la clase superior se le llama clase padre o clase base o superclase, ¿ok?
Eso depende, mire, con el paso del tiempo, la programación orientada a objetos ha cambiado, ha evolucionado, y si tú lees diferente libro, pues le llama diferente, ¿sí? Cada autor le llama diferente, un poco dependiendo de la época en la que escribió el libro, ¿ok? Resulta que ahorita si lees, y hay muchos libros, de hecho yo te puse ahí varios, no recuerdo cuántos en la bibliografía, son libros de diferente año. Entonces tú puedes ver que de año a año, pues hay diferencias en vocabulario y hay que estar ahí muy atentos y entender pues que si habla de la clase padre o de la clase superior o de la clase de arriba o la clase base, déjenme acordar otro nombre, clase raíz también se le llama, o superclase, ¿va? O sea, todo lo que signifique un nivel arriba, identifícalo como la clase padre. Por otro lado, tenemos otras clases, ¿va? La clase hija. Esta clase hija se le llama igual de muchas formas. A veces le llaman hijo. Muy usado es clase derivada, ¿verdad? O subclase, ¿ok? Entonces, son diferentes nombres, pero quiero que los identifiques para que te hagas la idea mental de que el padre va arriba, la hija va abajo y hay una relación entre ellos, ¿ok? Esa relación que es muy importante y que la vamos a utilizar aquí, eh, eh, se puede hacer de dos tipos. Se le llama herencia simple y herencia múltiple. ¿Ok? Déjenme hablar en términos ahorita, ¿va? De pura herencia simple. ¿Por qué? Porque Java cae en el ejemplo de un lenguaje que tiene herencia simple. ¿Ah? Hay otros lenguajes, como por ejemplo el C++, que permite la herencia múltiple. Voy a tratar de aclarar los dos conceptos y me voy a basar en el simple, ¿ok? Primero aclaro los dos. Simple es cuando la clase hija tiene un padre. Esa es la herencia simple, ¿verdad? La herencia simple es un padre y clase hija. De hecho, puede tener muchas hijas, ¿verdad? ¿Sale? La clase padre puede tener muchas hijas. Ese es el caso de Java. En esta figurita inicial nada más puse una hija, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que puede tener varias hijas. Ok. Así trabaja Java, con un solo padre. En la herencia múltiple es como si tuvieras dos papás, ¿verdad? Imagínate que se permitiera que tuvieras dos papás. Entonces, tú podrías tener los ojos de uno, las orejas del otro, la nariz del otro, ¿sí se entiende? Entonces, podrías combinar. En Java no es posible eso. Solamente hay un padre. ¿Ok? Claro, si extendemos esto a un árbol genealógico, pues hay un montón de padres, ¿verdad? O sea, tu abuelo es la clase padre de tu papá, ¿ok? Entonces hay niveles, pues. Bien. Entonces, lo que hay que entender ahora es que nuestros programas van a tener dos o más clases. Y esas clases van a estar relacionadas de alguna forma. Hoy o esta semana vamos a hablar de la herencia, que es la más importante. ¿Ok? La herencia, como herramienta, proporciona
la facilidad de desarrollar software, ¿ok? Porque entonces, ahora imagínate, o sea, yo te platiqué de la herencia de tu papá y tú. Ahora piensa en herencia en el sentido de software, ¿verdad? Entonces, tu papá computólogo, ¿sí se entiende? Es tu papá computólogo, papá ya lo puse entre comillas, tu papá computólogo produjo cierto software y te lo heredó. Entonces tú ya no empezaste desde cero, ¿verdad? ¿Ok? Tú ya empezaste con algo de software que se te heredó. Entonces, esto permite que fácilmente puedas producir software que sea barato, que sea fácilmente adaptable, esto es que tú lo puedas modificar y que de hecho sea reutilizable, esto es que tú lo tomes y lo uses para otras aplicaciones, ¿ok? Entonces, ahora imagínate una herencia de software. Imagínate un árbol genealógico en donde tu abuelo computacional desarrolló una rutina. No, tu bisabuelo, voy a ir más arriba. Tu bisabuelo desarrolló una rutina y esa rutina se la heredó a tu abuelo. Y tu abuelo desarrolló otra rutina. Entonces tu abuelo ya tiene dos rutinas. Luego, tu abuelo le heredó eso a tu papá y tu papá escribió otra rutina. Entonces tu papá ya tiene tres rutinas. ¿Ok? Y esas tres rutinas te son heredadas a ti. Entonces tú cuando llegas a este mundo, pues ya no llegas en cero, ¿no? Sino llegas teniendo una herencia de tres rutinas. Ya tienes un software con lo cual puedes empezar a trabajar y obviamente vas a construir tu propio software. Hablé ahorita de tres niveles. Imagínate 50 años de herencias computacionales, ¿va? ¿Sí se entendió? Que nuestro ancestro computacional, lo voy a llamar así, nuestro Adán y Eva computacionales, nos heredaron algo y nos heredaron algo y nos heredaron. Voy a ponerlo en términos de dinero, ¿va? Imagínate que tu abuelo, no sé, tu abuelo era un extranjero, ¿no? Llega a México sin nada, sin un peso, ¿no? O sea, bueno, no todo el mundo, hay mucha gente que es, no sé, en Puebla hay muchos descendientes de árabes o descendientes de españoles, ¿no? Imagínate que llega el abuelo español, ¿no? Y hombre, que viene de la madre patria y llega a México, no trae ni un peso. Y llega el abuelo, llega a México, se pone a chambear y como producto de su trabajo se compra un terreno. ¿Ok? Al paso del tiempo, el abuelo le hereda a tu papá el terreno. Entonces tu papá ya no empezó desde cero, ¿verdad? Tu papá, le heredaron, le regalaron un terreno. Tu papá pues, se puso a chambear como siempre, y de repente juntó su dinerito y dijo, no, pues voy a construir en el terreno que me dejó el abuelo, voy a construir mi casa. Chin, construye su casa. Y luego llegas tú, ¿va? El nieto. Y tu papá te va a heredar un terreno más una casa. ¿Sí se entiende? Entonces, tú recibes esa herencia. Entonces, no empiezas desde cero tú. Pues ya tienes un terreno, ya tienes una casa, digo, ahorita lo puse así en términos muy grandes, pero bueno, algo heredaste de tu papá, ¿sale? Ahora, esto
Dice Miguel Ángel, llega el tío ambicioso y quiere quitarte la casa. Sí, hay una expresión que dice, en toda la familia hay una Sarita. Sí, ¿sí se acuerdan de eso? Ahora que de la hija de José José, que se puso pesada. O sea, siempre va a haber alguien así. No te preocupes. Bien, ¿se entiende la idea de herencia? Ahora, en lugar de dinero, piensa en software. Entonces, el abuelo desarrolló software, se lo heredó a tu papá desarrolló más software que se lo sumó al del abuelo, y entonces cuando a ti te heredan el software del abuelo, más el software de tu papá, más el tuyo, y eso se lo vas a heredar a tus hijos. Entonces, el software empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La clase pasada vimos lo que los paquetes Java, ¿verdad? Todo eso es herencia de nuestros ancestros. No es que los de Java, no, ya bien buenas gentes y lo crearon ellos solitos. No es cierto. Ellos lo escribieron, pero esa es herencia de nuestros ancestros computacionales. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la herencia? Es una propiedad. Lo había puesto acá arriba como propiedad, sí. Es una propiedad, es que luego los diferentes autores le llaman diferente, ¿no? Es una propiedad que permite a ciertos objetos ser construidos a partir de otros. Esto es, por ejemplo, tú como objeto fuiste construido a partir de otro, tu papá. Entonces, esta relación, ¿verdad? Es tú te construiste en base a tu papá. Y de hecho tu papá fue construido en base a el abuelo, ¿verdad? Entonces, lo interesante de todo esto es esto de acá. La clase padre hereda sus características, ahora hablando ya en términos de programación orientada a objetos, ¿verdad? En particular los datos y las funciones, bueno, perdón, como estamos en Java, entonces son atributos y métodos, ¿va? La clase padre, eso lo tengo que cambiar, la clase padre va a heredarle todo a su clase hija, o puede tener más clases hijas, ¿va? Vamos a empezar hablando de una clase, ¿va? La herencia es una relación del tipo estas palabras son muy usadas para ayudar a los programadores novatos que les cuesta trabajo ver la relación entre las dos clases. O sea, ahorita te va a costar trabajo porque es la primera vez que lo ves, ¿ok? Verás que rápidamente te acostumbras, ¿ok? Entonces, así se le llama a la relación. En Java, en particular en el lenguaje, se usa la palabra extends. Podemos decir es una extensión, ¿no? O sea, también muy pocos autores usan extensión, ¿ok? La gran mayoría usa derivación. O sea, podríamos decirlo, yo tampoco lo uso, la extensión, pero podríamos decir que tú eres una extensión de tu padre. ¿Ah? Así debería de entenderse como extensión. Repito, no lo voy a usar ya más adelante, ¿va? Voy a usar derivación, que es lo que más se utiliza. Bien, ahora, recuerden el encapsulado, ¿va? Ahora, los miembros privados de la clase padre son los únicos que la clase derivada no hereda. Esto es, tú no puedes acceder a ellos desde métodos de clases derivadas. Pero eso es porque las variables
En el caso de encapsulado son privadas. Pero recuerden que las funciones getSet son públicas. Entonces, el acceso no lo hacemos directo, como yo espero que lo hagan en la tarea. ¿Sí? La tarea habla del encapsulado. Entonces, tu clase debe de hacer, como tu clase es encapsulada en la tarea, pues entonces tu clase tiene las variables privadas y las funciones públicas. ¿Hay alguna duda sobre este punto en la tarea? Ok. ¿Puedo volver a repetir ese? Ok, entonces, va de nuevo. En la tarea, tú tienes una clase que se llama persona. Esa clase yo te pedí que fuera encapsulada. Ahí lo pido, que sea encapsulada. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa encapsulado? Que tiene las variables privadas y las funciones son públicas. Y dentro de las funciones tenemos los get y los set. Así debe de construirse la tarea. ¿Sí? ¿Duda? Ok, ahora, lo que dice la presentación habla sobre los privados. O sea, la clase hija no tiene acceso a nada privado del papá. ¿Ah? Directamente no tiene acceso porque es privado. Sin embargo, si les pusimos get y set, sí tiene acceso a través de los get y los set. ¿Ok? Seguramente esto se va a consolidar en cuanto terminen su tarea. Bien, luego dice una expresión que saqué de ahí del libro: Java considera que la herencia siempre es pública. Esto es, que una clase hija tiene acceso a todos los elementos públicos y protegidos de su clase padre. Ojo, ahora ya tocamos el concepto de protegido. Ahorita lo vamos a repasar, pero recuerden que los accesos a las variables y a las funciones pueden ser privados, públicos, y yo le hacía la referencia como de baño, ¿no? Privado, público, y ahora hay un acceso más, que es el acceso protegido. Les pido que lean qué significa protegido. ¿Ok? Bien, entonces, en la herencia, para usar los métodos, o sea, acuérdate, en la herencia, tu padre tiene datos y funciones, o métodos, ¿va? Entonces, tú puedes usar los métodos de tu padre. ¿Ok? De la misma forma, igualito que siempre, puedes usar los métodos del padre. Obviamente deben de ser públicos, pero recordemos que el encapsulado lo que hace es que todos los métodos son públicos. Entonces, esta es la forma sencilla, pues. Ahora, ¿cómo se especifica la herencia? ¿Ah? Se especifica cuando tú describes una clase hija. Aquí tengo una clase hija cuyo nombre es, pues, nombre clase. ¿Va? Ese es el nombre de la clase hija. Ahorita veamos un ejemplo, ¿ok? No. Esta es la clase hija. Y esta es la clase padre. Se entiende que tú ya escribiste la clase padre. Y luego vas a usar la clase padre a través de la clase hija. Entonces defines una nueva clase es una nueva clase que se llama así, que deriva
o que es hija de este padre. ¿Ok? Va de nuevo. Definimos una nueva clase que se llama así, que es hija de este padre. ¿Ok? Y aquí, esto que está aquí, pues es el cuerpo de la clase hija, ¿verdad? ¿Sale? Y esa clase hija es como todas las clases. Tiene sus atributos, tiene sus métodos y ahí adentro todo el código que se necesite. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Hacer un programa para la administración de las personas en la UAP. La información de las personas es el nombre, la edad y el sexo. Entonces, tengo a las personas. Y luego dice, las personas se dividen en profesor con su adscripción y su categoría. De los alumnos, porque también los alumnos son personas que forman parte de la UAP, ¿verdad? No solamente son profesores, también hay de los alumnos tenemos en qué facultad están inscritos, cuál es su matrícula y cuál es el programa, o sea, en qué carrera están, ¿verdad? Entonces, tengo profesores y tengo alumnos. Y lo que dice es, inicialmente deseamos leer e imprimir la información de 2 profesores y 3 alumnos. O sea, es una pruebita nada más para ver cómo se maneja los datos referentes a las personas en la UAP. ¿Ok? Entonces, quiero que lo leas nuevamente y lo analices. 2 minutos. Ay, sí, perdón, se me fue el micrófono. No se me fue, se me olvidó prenderlo. Bien, entonces decíamos, algo que no platicamos es sobre metodología. ¿Ah?
No hemos hablado sobre metodología. Ahorita voy a hacer una rápida descripción de la metodología. Es más, por favor, háganle un print screen de esta metodología, ¿ok? Hagan un print screen porque la vamos a usar ahorita. Entonces, decía yo, no hablé o no he hablado de metodología porque esta metodología habla de conceptos que si lo hubiésemos visto al principio de la clase, o sea, en la primera semana de la clase, no le hubiéramos entendido nada. En este momento, lo que hice fue una simplificación de la metodología, ¿ok? Por eso le llamé metodología versión 1.0, ¿no? O sea, para que te quede claro que esta es una versión simplificada de la metodología. Esta metodología es la metodología orientada a objetos, ¿ok? Esta metodología viene a sustituir la metodología que tú viste en tu primer curso de programación, que por cierto se llama metodología de la programación, ¿ok? Esa metodología que tú aprendiste en el primer semestre fue muy útil y sigue siendo útil porque la seguimos usando, ¿ok? Pero aquella metodología está enfocada a programación estructurada. Ahora tenemos esta otra metodología que se llama metodología orientada a objetos, ¿vale? Repito, está simplificada. Más adelante la voy a volver a ver de una manera más amplia conforme vayamos avanzando. Pero en este momento es importante que tú, ojo, entiendas los pasos de la metodología. Esto es lo que vamos a hacer en los próximos meses, ¿ok? Paso número 1. Leer detenidamente todo el enunciado y comprender el problema. Si tú recuerdas, se parece mucho a la metodología que viste hace un año, ¿no? ¿Sale? Tienes que leer con mucho cuidado y analizar lo que está ahí escrito, entender lo que está ahí escrito, investigar para que termines de comprender perfectamente qué es lo que quiere el cliente. Ese es el paso número 1. Paso número 2, hacer una lista de los elementos más significativos. ¿Ok? Nada más. Hacer una lista. Mira, normalmente esto lo hacemos en una hoja, ¿verdad? Agarramos un cuaderno y dependiendo de todo el problema, vamos haciendo esta lista de elementos. ¿Ok? Los escribimos literalmente, los más significativos. Después, paso número 3, identificar todas las clases y los objetos que tú veas ahí en la descripción, en el enunciado. ¿Ok? Eso obviamente sale del paso número 2. De esta lista, o sea, la lista es como un refinamiento del enunciado, la lista. Entonces, de la lista identificas clases y objetos. ¿Ok? Ay, ya me marcó que ya va a terminar la hora. O sea, fíjate, el paso número 2 y el 3 lo hemos hecho de manera muy simplificada, ¿verdad? O sea, como hemos hecho ejemplitos, tareitas, ¿verdad?, de una sola clase, pues está muy sencillo, el paso 2 y el paso 3. Pero de ahora en adelante ya va a haber varias clases, entonces hay que ponerse abusados, identificar clases y objetos. Luego, paso número 4. Para cada clase
tienes que identificar las variables y las funciones, ¿verdad? Aquí puse variables y funciones porque se entiende que la metodología es en general, ¿verdad? Esta metodología no es para Java, es para todos los lenguajes orientados a objetos, ¿ok? Recuerden, esta versión es la simplificada. Más adelante la vamos a extender, la vamos a agrandar para que quede más completa, ¿ok? Entonces, paso número 4, para cada clase encontrar las variables y luego las funciones. Paso número 5, buscar relaciones de herencia entre las clases. Relaciones de herencia entre las clases. Paso número 6, dibujar el diagrama de clases. Miren, a veces entre el paso 5 y el paso 6, pues están muy relacionados, ¿va? Y a veces lo hacemos al mismo tiempo. Pero esto de buscar las relaciones de herencia es lo que nos aboca a la clase de hoy. Entonces, diríamos que el paso 5 es la parte más importante. Después del paso 6, que es dibujar el diagrama de clases, y siempre lo tienes que dibujar, así como antes tenías que dibujar tu diagrama de flujo, ¿va? Sí, te acuerdas en aquellos tiempos en donde tenías que dibujar tu diagrama de flujo. Ahora yo te voy a pedir, porque es importantísimo que dibujes el diagrama de clases, en donde obviamente cada clase está representado por un rectángulo, eso ya lo vimos, y cuando ya tengas el dibujo, normalmente la importancia del dibujo, del diagrama de clases, es que le das una revisada, ¿no? A todo el programa. A ver si no te faltó algo, a ver si no te sobró algo, a ver si está bien dibujado, a ver si corresponde a lo que el cliente pide. Un software de calidad es aquel que cumple con los requerimientos del cliente. Eso es software de calidad, ¿ok? Después del diagrama te pones a tirar código, ¿verdad? Te pones a escribir el programa. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, ¿sí captaron esto? Ok. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos, no vamos. Quiero que hagan lo siguiente. Ya captaron la metodología, la capturaron en pantalla. Sí. Déjenme regresarme al problema. Quiero que hagan lo mismo. Capturen el problema. Ok. Ahora, quiero que hagan lo siguiente. Quiero que en un documento Word, tomen el ejemplo y lo pasen a Word. ¿Ok? Quiero que este problema, esta redacción, este enunciado, lo pasen a Word. Eso lo quiero que lo hagan ahorita, ¿sale? Esto lo pasen a Word. Y luego le apliquen la metodología y coloquen estos colores que le puse aquí. Estos colores se me ocurrieron a mí hace rato, bueno, no hace rato, digo, cuando escribí la presentación, ¿no? La verdad es que esta es la primera vez que lo hago, pero quiero que sigan la metodología
y pongan los colores, ¿verdad? Del 1 al 4, hagan. ¿Ok? Bien, son las 10:05, me voy a desconectar, nos vemos 10:15 en la segunda sesión y lo que yo espero es que todos ustedes me muestren su documento Word donde está el enunciado y donde le pusiste los colores correspondientes al texto. ¿Sale? Entonces, el texto, píntalo de rojo y luego pinta las clases de verde, pinta las variables de azul, pinta los métodos de amarillo, nada más, del 1 al 4 y nos vemos 10:15. Haz ese trabajo. Ahí está la metodología, ahí está el problema, quiero que sigas la metodología. ¿Ok? Nos vemos. Y te lo voy a preguntar y te lo voy a tomar en cuenta para ver si te ayudo posteriormente o ya de plano no te ayudo. ¿Sale? ¿Puedes subir tantito? ¿Perdón? ¿Le puede mostrar el enunciado? A ver, ya ahí, el enunciado es este. ¿Sale? Gracias. ¿Sale? Entonces, ya lo tienen. Repito, tomen el enunciado, o sea, tienen 10 minutos para hacer eso, ¿sale? Tomen el enunciado, pásenlo a Word y luego aplíquenle la metodología del paso 1 al paso 4. ¿Sale? Nos vemos 10:15. En la medida en la que lo vamos a hacer siempre. Recuerda, la metodología tú la tienes que seguir siempre. Entonces, si tú no aprendes a hacer, ¿lo puedes hacer más grande, Francisco, porfa? Nada más para... ¿no? ¿Ok? Entonces, veamos. El paso número 1 era, déjame, oye, acomodar. El paso número 1 era leer detenidamente todo el enunciado, ¿va? Luego, marcar en rojo todos los elementos significativos, o sea, todo, ¿no? Todo lo que tú encuentres que te llame la atención, todo lo pintas en rojo. Mira, así lo hicimos ahorita, pero normalmente lo que tienes que hacer es hacer tu lista, acuérdate. Ahorita lo estamos haciendo en colorcitos porque es la clase, es el ejemplo, pero en tu tarea, digamos, tienes que hacer la lista, porque ahorita es un ejemplito chiquito, ¿verdad? Cuando te deje la tarea, pues obviamente te voy a dejar algo mucho más grande y la idea es que hagas la lista. Puedes hacer la lista o puedes usar los colores. Mira, a mí me funciona, cuando son problemas pequeños, me funcionan muy bien los colores. A veces hago la lista, a veces hago los colores, lo que te acomode. ¿Ok? Mi sugerencia, o sea, lo que yo hago es usar los colores, ¿no? A veces uso un plumón de diferente color y subrayo, a veces el encierro, como te acomodes, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Francisco? Marcó todo lo importante de rojo, ¿verdad? Entonces, de hecho, todo lo que vemos de color es rojo, ¿verdad? Sí, de principio Francisco marcó personas en rojo, o sea, el paso es hacer una lista de los elementos más significativos. Entonces, todo lo pintó de rojo, ¿ok? Entonces, pintó personas de rojo, pintó profesor de rojo, pintó adscripción, categoría, alumnos, todo eso lo pintó de rojo. Ese es el paso número 2.
Después hizo el número 3, identificó las clases y los pintó de verde las clases. ¿Ven lo verde? Sí. ¿Están de acuerdo con Francisco en que esas son las clases? Sí. ¿Alguien tiene dudas? No. Esto que estamos haciendo es siguiendo la metodología, ¿eh? O sea, esto lo vamos a hacer siempre. Lees, analizas, le piensas, le investigas, le dedicas un tiempo razonable a estar leyendo. Luego, marcas todo lo importante en rojo, ¿no? Todo lo que es relevante lo pones en rojo. Y luego, eso que está en rojo te va a llevar a cada elemento en la búsqueda, ¿va? Entonces, de verde, clases. Entonces, ya lo puso aquí en verde. Ay, perdón. Ay, ok, regresamos. ¿Ya se oye? ¿Va? Entonces, pintó en verde las clases. ¿Alguna duda? No. Luego, para cada clase identificó las variables y las pintó ¿de qué color? De azul. Entonces, para las personas tenemos nombre, edad y sexo. El profesor tiene adscripción y categoría. Y los alumnos tienen facultad, matrícula y programa. Y entonces eso lo pintó de azul. ¿Dudas? No, profe. Ok. Ay, creo que le faltó un pedazo, ¿no? El problema, ¿no? ¿Qué faltó? Dice, al final faltó una parte del texto que dice, inicialmente deseamos leer e imprimir la información de 2 profesores y 3 alumnos. Ay, perdón, sí, Ahorita está. está, profe. Sí, ay, sí, es cierto. Ay, ya no vuelvo a tomar tan temprano. Sale, acá está abajo, perdón. Francisco no lo había visto. Dice, inicialmente deseamos leer e imprimir información de 2 profesores y 3 alumnos. ¿Ok? Bien, entonces, aquí Francisco puso esto en amarillo. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues yo solo puse leer e imprimir. Ah, bueno, ¿Perdón? eso yo también. Simplemente puse leer e imprimir. Está bien. Si pusiste leer e imprimir, está bien. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Pues porque los verbos, ojo, eso ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Los verbos
te llevan a, ¿cómo se dice? A funciones, ¿va? ¿Ok? Entonces, si nada más pusiste leer e imprimir, es correcto. ¿Alguien tiene dudas? No, profe. Por ejemplo, díganme, todos aquellos que están correctos, que solamente pintaron de amarillo leer y de imprimir, ¿va? Díganme en dónde va esto de 2 profesores y 3 alumnos. ¿En qué parte del programa va esto de que habla aquí de 2 profes y 3 alumnos? En el main. Exactamente, eso va en el main. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Dudas? Esto es importante porque es finalmente lo que estamos aprendiendo a hacer, la metodología. ¿Ok? Una cosa es que tú conozcas, que tengas los conceptos de clase, de herencia, de lo que sea, ¿no? Pero que lo sepas usar, esa es otra parte de nuestro aprendizaje. Por eso, permítame volver a preguntar, ¿alguien tiene dudas de por qué Francisco pintó esto de colores así? No quiero que copies, quiero que pienses. Yo te pago para pensar, ¿vale? Y lo que necesito es tu conocimiento, eso ya lo he repetido varias veces. Necesito tu conocimiento de programación orientada a objetos. Necesito tu inteligencia para comprender esto. ¿Ah? Necesito tu experiencia para que encuentres los elementos requeridos en la metodología, las clases, las variables, los métodos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo lo que te digo es, tú o todos aprendemos a programar haciendo programas, no viendo programas, ¿sale? Haciéndolos, porque al final te van a pagar por hacer programas, ¿ok? Y obviamente los programas siempre son diferentes, ¿verdad? Nunca vas a ser el mismo. Ok, sale. Pues muy bien, Francisco, te felicito. Espérame, déjame ponerte acá una nota. ¿Qué número eres, Francisco? El 40. El 40. Francisco está reprobado. Sale. Ya te puse aquí. Sale. Órale, sale. Gracias, Francisco. Ok. Dejas de presentar y ahora yo lo que voy a hacer es presentar bueno, no. A ver, déjenme hacer un experimento. ¿Va? Pensando en esto de herencia, en lo que acabamos de hablar, les eché todo un rollo de herencia de tu papá y tú y las arañas y todo eso. De todo eso que captaste, ¿ves herencia aquí? Sí. Sí, profe. Sí, pónganme por favor en el chat quién es la clase padre. Emilio, Felipe, Elías, Miguel Ángel, ahora sí me ganaron. Teri, hola, Jesús, Donovan, Francisco, sí, exactamente. El padre es persona. Y esta persona, díganme un hijo,
o hija, una clase hija. Ándale, alumno, el otro hijo es el profesor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de ello? Entonces, la programación se convierte en esto. Déjenme irme a mi presentación. Ok, ¿todo el mundo está viendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, las clases son persona, profesor y alumnos. ¿Va? Bueno, persona, más bien la clase debe llamarse persona, profesor y alumno. ¿Va? Los objetos son personas, profesores y alumnos. ¿Ok? Luego, nombre, edad y sexo corresponden a personas, adscripción de categoría a profesor, facultad, matrícula y programa a alumnos, y hay que leer e imprimir. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo queda esto? De manera muy simple, persona tiene nombre, edad, sexo, profesor tiene adscripción, categoría y el alumno tiene facultad, matrícula y programa. Y un diagrama básico sería este. Sí notan cómo usé arriba una notación de texto para describir la herencia. Ok, ahora, el diagrama de clase quedaría así. ¿Va? Recuerden, cuando ya hablamos, a esto le llamé un diagrama básico. Esto no es un diagrama de clase. ¿Va? Un diagrama de clase es aquel que para cada clase tiene 3 campos. En uno va el nombre de la clase, en otro van las variables miembro y en el tercero van las funciones miembro. Si estamos en Java, entonces nombre de clase, atributos y métodos. Y entonces tengo este diagrama. ¿Dudas? Ok. Después vamos a refinar los diagramas, ¿eh? O sea, miren, yo lo que no quiero es atiborrar de un montón de teoría y que luego no avancemos y nos confundamos. Yo lo que espero es que hasta este momento a todo el mundo le quede claro cada concepto, y si no te queda claro te regresas y lo estudias y de verdad, o sea, después de un rato de analizar, de estudiar, de pensarle, logras aprender, ¿sale? ¿Dudas del diagrama de clase? ¿No? Bien, entonces, ¿cuál es el chiste de la herencia? Mira, aquí persona tiene nombre, edad y sexo. Tiene 3 variables. ¿Estás de acuerdo? Y un alumno va a heredar esas 3 variables. Eso es lo importante de la herencia. Este alumno va a heredar nombre, edad y sexo. Y también va a heredar la función persona. Todas las funciones y todas las variables son heredadas por alumno. ¿Ok? Entonces, alumno tiene también sus propias variables y sus propias funciones. De tal manera que en este caso, dado que alumno hereda de persona, también decimos alumno deriva, ¿va? O es una clase derivada de persona. Alumno hereda 3 variables y una función. Entonces, alumno
aparte de sus 3 variables, tiene las 3 heredadas. De tal manera que entonces el alumno tiene 6 variables en total. O sea, vas ganando. Cada vez, cada nivel de herencia, ganas algo. Variables y funciones. ¿Ok? Entonces, vean. Una persona tenía 3 variables y aquí le puse 7 funciones. Sí se entiende por qué son 7 funciones, porque le puse gets y sets. ¿Ok? Entonces, a la clase persona que tiene 3 variables, recuerden aquí esta persona, tiene 3 variables, ¿va? Y una función. Pero como tiene 3 variables, pues tiene 3 gets y 3 sets. Entonces ya son 6 funciones más la función persona, se le juntan y entonces ya tiene 7 funciones. ¿Ok? Veamos al alumno. El alumno tiene las 3 variables de persona más las 3 variables de él, le da como resultado en total 6 variables. Entonces, la clase alumno tiene 6 variables y 14 funciones. Entonces, ve cómo va creciendo, ¿va? Gracias a la herencia, cómo va creciendo toda la riqueza, por decirlo así entre comillas, toda la riqueza del alumno. El alumno originalmente nada más tenía 3 variables, pero más 3 que heredó de persona, entonces va a tener 6 funciones en total alumno. Igualmente, él tenía solamente 7 funciones, más 7 que le heredó persona, entonces va a tener 14 funciones. Entonces, fíjate aquí, alumno ya tiene 6 variables y 14 funciones, son muchas. Ahora imagínate herencia, 10 niveles de herencia, vas a tener 50 variables y 200 funciones, que es lo que vimos en el API Java. ¿Dudas? ¿No? Por mi parte no, profe. Bien. Entonces, mira, las dudas, os lo digo así en general, las dudas van a aparecer, activen su, híjole, ya se nos pasó el tiempo, activen su, ¿cómo se llama? Su IDE, que estamos usando, el NetBeans, ¿no? Y vamos a practicar. ¿Sale? Activen su IDE. Alguien que ayude rápidamente, vamos a hacer algo rapidito, a lo mejor no nos da tiempo para terminar y nos pasaríamos a la otra clase, ¿no? El jueves continuaríamos. Cualquier duda de la tarea lo vemos a las 11. ¿Ok? En la sesión de asesoría. A ver, alguien que tenga su IDE por ahí listo. Yo, profe. Sale, Emilio. ¿Presentas? Sale. Ok. Recuerden que tenemos, ¿va? ¿Sí, nuevo proyecto y todo? Entonces, sí, nuevo proyecto, pues llámale, pues, herencia 1 o algo así, ¿no? Sí. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Okay? Vamos a crear... No. Bueno, sí, pero no. Vamos por partes. Vamos a crear primero al padre. ¿Sale? Para que nos quede como ordenado, ¿sí? O sea, tienes razón, sí vamos a necesitar un main, pero vamos creando al padre. Entonces, creas ahí una clase Java nada más, ¿sale? Bórrale todos los comentarios
Y le pongo... La clase se va a llamar persona. Acuérdense que la primera letra es con mayúsculas, ¿va? Y entonces, de hecho, bórrale todo la basura, eso. Ok, entonces, la clase persona tiene 3 variables. Nombre, es más, nada más ponle el nombre. ¿Ok? Luego le ponen ustedes, le completan lo demás. Nombre, pues obviamente va a ser de tipo string, ¿va? Y va a ser privada. Acuérdense, porque vamos a usar todo lo que es encapsulado. ¿Sí? Bien. Esta clase, ¿verdad?, de persona, pues va a tener una función constructor que se llama persona, ¿verdad? Ponle ahí la función constructor persona. Y ahí dentro de persona le pones lo que le tengas que poner, ¿sale? No, ya no le pongas nada, pues no, sabes que se nos va a acabar el tiempo. Sí quedó claro. Ese es el constructor. ¿Y lo llenamos con caracteres nulos? Yo no sé con qué lo llenes. Ok. Ahorita no lo llenamos, ¿sale? Sí se entiende que abajo van los get y los set, porque es encapsulado. No se los pongas, ¿vale? O ponle si quieres comentario nada más ahí, comentario, gets y sets, ¿no? Nos faltan los gets y los sets y ya, ok. Bien, nos regresamos al proyecto y vamos a crear ahora la clase, ¿cuál otra clase? Tenemos profesor, ¿va? La clase profesor, ¿qué tiene profesor? Ya me perdí, ¿dónde están las variables? Profesor, adscripción y categoría. Nada más ponle una, adscripción. Igual, string y privado, ¿va? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de lo que estamos haciendo? También aquí se necesitarían gets y sets, ¿verdad? También ahí se necesitarían gets y sets, así es. Ok. ¿Ok? Y ahora hay que crear la otra clase que se llama, ¿cómo se llama? Alumno, ¿va? Es... ¿Ok? ¿Dudas? Déjenme revisar algo, me está llegando algo aquí medio raro. Programa que sería igual string, ¿verdad? ¿Cuál? El programa. ¿El programa? ¿Cuál programa? El programa de alumnos. O sea, que sí, claro. Sí, sería igual string, ¿no? O sea, ¿qué estás estudiando? La licenciatura o la ingeniería o así, ¿no?
Sí. Sí. Y ya, ahora sí crearía el main, ¿verdad? Y ahora nos vamos al main. Ok. ¿Cómo se vería mi... Ay, ¿cómo lo pusimos al proyecto? Pues ponle, o sea, yo siempre le pongo mi algo, Mi ¿no? herencia. Ok. Ok, ahora, en estos momentos lo que tenemos es creadas las clases, pero están separadas. Las clases las creamos como siempre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, las creamos como siempre, con su encabezado, sus funciones, tal. Pero no las hemos enlazado, no las hemos relacionado. Entonces, vamos a ver persona. Ok. En persona tenemos la clase, la que sería la clase base, o la clase padre, o la clase raíz, o lo que sea. ¿Sale? Nos vamos a profesor, y entonces en profesor lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí, después de la palabra profesor, que es el nombre de la clase, le vamos a poner extens. Aquí. ¿Así? Sí. Y luego, espacio, el nombre del padre. Entonces, ¿qué va a decir? Persona. Profesor, extens, persona. ¿Va? Acá Felipe ya nos corrigió que está mal escrito extens. Ah, ok, ya entendí. Gracias. No recuerdo si eso sí lo puse en la presentación. No me acuerdo si lo puse. Sí, profe. ¿Sí estaba? Ah, sí, cierto. Sí, lo puse, sí. Me entró la duda ahorita que... pues ya sabes, ¿no? O sea, uno hace la presentación y luego se le van uno. Ok. Entonces, con esta característica le estamos diciendo que profesor, ¿verdad?, es una derivación de la clase persona, ¿verdad? Entonces, profesor es hija de persona. La clase profesor es hija de la clase persona. ¿Dudas? Profesor. Ok, nos falta alumno. Entonces, alumno también hay que decir que la clase alumno es hija de persona. Acuérdense que las clases no le ponemos las S en aras de decir que es clase, ¿no? Y entonces con eso ya tenemos la relación de herencia. ¿Ok? Ese extens es el que me está dando... Ay, déjenme ver, me llegaron unos mensajes. Ah, sí, Felipe, tienes razón, Felipe, extens. Entonces, ya tengo la relación, ¿va? Entonces, me puedo ir ahora al main.
¿Vale? Ahorita, o sea, en aras de que sea esto rápido, vamos a hacerlo así trivial. Sí se entiende que no le hemos puesto prácticamente nada, ¿no? ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que yo puedo construir objetos profesor y objetos alumno. Y cada uno de esos objetos, gracias a la herencia, tiene todas las variables. ¿Qué variables tiene? Pues tiene las de su papá más la de él. ¿Sale? Entonces, ahí en el main vamos a crear un profesor. Entonces ponemos profesor, espacio, P1, ponle, espacio, igual, new, profesor. Paréntesis, punto y coma. Sí, estamos de acuerdo. Estoy creando un profesor que se llama P1. Entonces, a este profesor P1, digamos, ay, perdón, se me fue mi imagen. A ver, ya. Ok. Este profesor P1, vámonos a ver al profesor. ¿Va? Tiene variables como la adscripción, ¿va? Entonces podemos asignarle algo ahí. Entonces nos vamos al main y ponemos P1 punto. A ver, ¿no aparece adscripción? No, lo pongo y no. A ver, solo si pongo punto, me aparecen estos nada más. No es porque está en privado, profe. Ay, es cierto, ¿verdad? Es que están en privados. Tendríamos que activar los de... Es que habría que poner los gates. ¿Sabes qué? Vuélvelos públicos. Vuélvelos públicos. Así está más fácil. Miren, en muchos ejercicios les voy a pedir que lo hagamos en público para no tener que andar cargando con los get y los sets. ¿Ok? Pero tú en tu trabajo tienes que ponerle get y set. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Igual allá al alumno, igual, Okay. y a persona, igual. ¿Sí se entendió por qué? ¿Alguien tiene dudas? Profe, pero en el foquito de la izquierda creo que podía hacer sus getters y setters automáticamente, ¿no? ¿Cómo? Si le daban en el foquito de la izquierda ahí de la línea, le aparece hacerlos. Ajá, y... no. Creo que No, te da la sugerencia para... No, no nos va a dar tiempo, se nos va a acabar el tiempo y no vamos a terminar. ¿Ok? ¿Listo? ¿También en persona? Persona... Ok. Es que le pusiste los demás... Ok, entonces vámonos al mail. Okay, entonces, ahora sí, P1 punto. Y entonces, ¿ya te sale o no te sale? No. No, porque es de profesor. Ajá, ahí están en public. Estos. Pero no me sale. Ay, ¿por qué no saldrá? Sí, estamos creando profesor. A ver, nos vamos a ver al profesor. Sí. Los profesores están en públicos, su adscripción y su categoría. Que lo escriban, ¿no? A ver, escríbelo a ver si funciona.
sería punto adscripción, espacio, igual. A ver, entre comillas, ponle ingeniería, punto y coma. Sí, no me marca error. Sí, ya no marco error, ¿verdad? Ok, listo. Adscripción es una variable de profesor. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, en persona, ¿qué variable pusimos? Lleva nombre, edad y sexo. Bueno, nada más creo que... Nombre. Nombre y edad nada más. Bueno, nombre. Ok, sale. Entonces, antes de no, ahí. P1 punto nombre. Ahora sí aparece. Ahora sí aparecieron nombre, espacio, ponle, ¿quién fue tu profe de la, de programa 1? Ponle el nombre de nada más. Fue Andrés. Andrés, entonces ponle Andrés. Listo, ya. Ok, es que ya se va a acabar el tiempo. A ver, primero, ¿se entendió lo que tenemos? Sí. C1 es un profesor y ese profesor fue construido con un padre, con una clase padre que es persona. En persona están unos datos. En profesor están otros datos que se suman a lo que tenía persona. Entonces, profesor hereda todas las variables y todas las funciones de persona. Gracias a que hereda todas las variables, por ejemplo, tenemos el nombre. ¿Sí ven que es P1.nombre? Sí. De hecho, podemos crear otro. A ver, eso mismo vamos a crearlo para un alumno. Entonces, pon alumno, espacio A1, igual, new, alumno, paréntesis, punto y coma. Ahí hemos creado un alumno que se llama A1, ¿va? Igual le podemos poner, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Vamos a ponerle nombre al alumno. Entonces, A1 punto nombre, espacio, igual. A ver, en alumno pusiste nombre. A ver, ¿qué variable pusiste en alumno? Alumno. No, nada más facultad. Pero, nada más le pusiste facultad. Ok, entonces pero lo le debería de ponemos heredar facultad. de persona, Entonces ¿no? le cambiamos en el main facultad. Pero no lo debería de heredar de persona. Es cierto, pero no lo está reconociendo, ¿no? De facultad Sí, ¿no? y ponle, entre comillas, es string, ¿no? Sí. FCC. Alumno 1. Oigan, pero no han hecho el objeto. Sí, aquí está, ¿no? Ah, sí, cierto. ¿Le pusiste el expense en alumno? Aquí anda. Sí, sí está. En public string, que es facultad. ¿Sí está bien escrito facultad? Sí, facultad. Y también programa y sí. Ok, Taviño, nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Igual el nombre no lo registró y debería venir de persona. Sí, ¿verdad? Interesante. Ok, a ver, sí, los que tengan que retirarse ya se pueden retirar. A ver, quedó la idea, clara de cómo está la organización de la herencia.
Sí. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, les pido que lo terminen. Puedes usar gets y sets, lo cual va a ser obviamente más largo y más, pero igual lo puedes utilizar, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Ok, aquí seguimos teniendo un problema ahí con el nombre, ¿no? Digo, con el facultad. Sí, dice que no se encuentra facultad, la variable facultad. A ver, otra vez, vas al alumno. Public string facultad. Y luego, ¿qué dice después? Aquí dice, luego poner zoom. Dice programa. Es otra. Sí. A ver, quítala de ahí. Quita programa. Ok. Profe, disculpe, los que entregaron la tarea 2 y la tuvieron bien, ¿cómo entregamos la tarea 1? ¿Cómo se le va a hacer? Yo creo que el lunes calificamos la tarea 1, ¿no? Mire ya. Lo hacemos en línea. Ah, está bien, sí, profe. ¿Ya quedó? Tenías un error allá, ¿verdad? Es que no se valen comas ahí. Ya yo pensé que podrías declarar dos strings así con comas y comas. No. Profe, creo que era porque No, porque había tienes llamadas que excepcionales. poner, acuérdate de que cada variable tienes que poner el acceso. Más que el tipo, el acceso. El acceso es el que te estaba bloqueando. Entonces ya quedó, ¿no? Sí, ya quedó. Sí, ya. Entonces, noten cómo facultad ya apareció. Y de hecho, nombre, ponle ahí de una vez. Ya el último, ya nos vamos. A.nombre, ¿va? A ver si lo Y ponle registré. ahí. Sí. Ya apareció. Entonces era un error ahí. Te pasaste. Y ponle, sale Emilio. ¿Sí quedó claro? Sí, ya. ¿Ok? ¿Dudas? Ahorita por cuestiones de tiempo, y de hecho así lo vamos a hacer de ahora en adelante, no vamos a poner gets y sets y vamos a declarar todo público para poder hacerlo más rapidito, ¿ok? Pero tus ejercicios, tus tareas tienen que ser encapsulados. ¿Órale? Bien. Ok. Selene, si quieres, lo vemos ahorita de una vez. Bien. ¿Ya dejo de compartir, profe? Ya dejas de compartir, Emilio. Muchas gracias, Emilio. ¿Le quedó todo el mundo claro? Hagan el ejercicio, pruébenlo. Emilio manda a escribir, pruébenlo, usen todo lo que hemos utilizado, ¿ok? Necesitamos practicar y ver cómo va la herencia para poderle sacarle jugo. ¿Sale? Nos vemos la clase que viene, ¿ok? Adiós. Gracias, Emilio. Nos vemos. No, profe. Los que necesiten asesoría ahorita en la sesión siguiente, ¿sale? Nos vemos. Adiós. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Luego. Bye.